motivación, reflexión acerca de las misiones con unos versículos que deben cautivarnos a nosotros siempre. Es una invitación que Dios nos hace a todos nosotros. En el capítulo 55 de Isaías dice los versículos 1 al 5: vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Sin duda convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti, gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Esa invitación al pueblo de Israel, la invitación para todo el mundo, para las naciones, de que vengamos a Él, sigue vigente. El Señor sigue interesado en ese propósito. Por eso Isaías 49:6 dice: no es gran cosa que sea mi siervo, ni que restaure a las tribus de Jacob, ni que haga volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleven mi salvación hasta los confines de la tierra. Esa es la misión de Dios, el plan de Dios, el corazón misionero de Dios. Y esta mañana tenemos esa bella oportunidad de escuchar lo que Dios está haciendo a través de esta organización Web Latino. Y tenemos en esta mañana a nuestra hermana Luz Esther Cádiz, que le escuchamos el viernes y es muy contagiosa con lo que expresa y con su corazón para las misiones. Ella está aquí con nosotros y voy a pedirle a la hermana Yasmín que va a hacer se la va a presentar a todos ustedes. Ustedes conocen a Yasmín, ha sido nuestra misionera por muchos años, que hemos apoyado desde la IBM, cuando estaba por allá en Guinea Ecuatorial. Todavía no ha perdido el acento de Guinea Ecuatorial, el español. ¡Vamos! Sí, hermano Martín, ciertamente somos colaboradores del reino. Gracias por apoyarme, como ha dicho mi hermano, y por seguir apoyándome, porque no he dejado de ser misionera, Estamos aquí en la misma tarea de otra manera, contagiando, animando a muchos otros para que puedan salir desde sus lugares de confort a compartir del amor de Jesús donde están e influenciar el evangelismo global. Amén. Amén. Los que Dios llama para salir, que sean así obedientes también. Nuestra hermana Luz Esther, que nos acompaña hoy, Luz Esther Cádiz, es de Puerto Rico, pero sirve al Señor de ahora en Dominicana, y ella en su primera juventud fue en obediencia a implantación de iglesia a Perú, y Dios le llamó desde allí para motivar a otros, estableciendo una agencia misionera allí en Puerto Rico, que ha venido en alianza con muchas otras organizaciones misioneras, enviando misioneros. Ella está cediendo este servicio a otros, y también con WEC han salido muchos misioneros con AMIES, que se llama la agencia.
y tenemos el privilegio de que ella es una cofundadora de la agencia de WEC Latino, de la rama latina de WEC, porque Dios le puso en la carne en el corazón, porque los hispanos, o sea, los que hablan español en las iglesias en Estados Unidos, Canadá, etcétera, pudieran participar también de la extensión del reino de Dios, porque ella estaba sirviendo allá. Y ahora para toda América Latina, y ella es nuestra directora de la base latina hace un año, así que se está estrenando y dando paso firme porque ha llegado a Colombia, aleluya. Entonces el mapa no está así porque no hay donde colocarlo, es para mostrarles que la parte sur del mapa del hemisferio realmente es de donde hay una gran fuerza misionera. Así que tú y yo hacemos parte de esta y queremos que el Señor sea ministrándonos hoy por el poder de su palabra. Amén. Amén. Y de los testimonios de lo que Él ha hecho y hará, tú eres partícipe de ello. Queremos invitar a la hermana Esther, que es mamá de muchos espiritualmente, también madre adoptiva de una hija y el hijo también, porque proclama ser suya, su madre, pero tiene 3 nietos. Así que bendecimos al Señor por las generaciones que Dios está levantando para servirle al Señor. No se vaya de aquí hoy sin que su familia tenga este folleto, de lo cual estaremos hablando posteriormente, seguiremos comunicando, y este habla mucho acerca de quiénes somos como agencia misionera. Jóvenes, te lo voy a regalar de una vez, hermano de ley, para promoverlo aquí. Los que están interesados en hacer un corto plazo, los que Dios está llamando para tal fin. Amén. Entonces les animamos, bendecimos y oramos por nuestra hermana que es Esther. Amén. Te adoramos, Señor, y te bendecimos porque eres grande, todopoderoso, digno de recibir la honra, la gloria y el poder. Gracias por la unción fresca que traes en la vida de mi hermana, por la manifestación de tu gracia en esta congregación. Y gracias por el privilegio de visitarnos hoy y de poder comunicar la palabra, de poder contar las maravillas que tú has hecho y que también tienes planes con nosotros. Bendecimos tu nombre juntos y clamamos que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea manifiesto a nosotros hoy también. Úngela, nútrela y bendícela en el nombre de Jesús con acción de gracias. Amén. Amén. Gracias. Gracias, muy amable. Es que tiendo a moverme. Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana. Qué bueno poder estar aquí con ustedes en esta oportunidad y ver algunas caras conocidas, porque el viernes nos vimos, así que es bueno sentirnos en familia, ¿verdad que sí? Qué bueno que Dios me da la oportunidad y el privilegio de poder compartir con ustedes. Y he estado muy inquieta preguntándome cuál será la agenda de Dios específicamente en este tiempo, porque en esta gira que he estado, sé yo, como 10 o 12 días más o menos, ¿no? Yo estuve visitando Barranquilla en el año 89 cuando iniciaba con el ministerio en Puerto Rico, y en el 89 para acá, esto es otra cosa. Ha pasado mucho tiempo. Ni recuerdo exactamente dónde estaba. Sé que estuvimos recibidos por una iglesia de la Iglesia de Dios Pentecostal acá, y visitamos Santa Marta, visitamos el Cesar, y en esa oportunidad me impactó mucho que una persona, cuando fuimos a ministrar al Cesar, una persona estaba pasando por la iglesia y decidió entrar y escuchar la palabra y recibió al Señor. Y se quedó con nosotros, y íbamos camino a algún lugar, una casa, algo así, y recuerdo que él iba al lado mío y me dice, yo me siento como caminando entre las nubes, como que esto es algo diferente. Amados, qué tremendo cuando la palabra de Dios llega a la vida de alguien, qué transformador puede ser. Y le doy gracias al Señor que me da la oportunidad de estar acá, y me ha llamado la atención que ustedes están celebrando este año 80 años de estar sirviendo al Señor acá en Colombia, y no sé hasta qué otros lados se han podido extender. Venezuela.
pero he estado preguntándole al Señor, en casi todas las visitas que he hecho, he podido compartir con varios de los pastores y las iglesias en este corto tiempo. Digo, Señor, ¿cuál es tu agenda para la iglesia bíblica misionera para este tiempo? Porque una celebración nos permite dar gracias a Dios por lo que ha hecho, pero despuntarnos hacia lo que hará, ¿verdad, pastor? Yo agradezco al pastor Martín por la oportunidad de que pueda estar acá, y sé que ha sido pionero de varias de las iglesias de ustedes acá, y de verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Y mi oración es, Señor, cumple tu propósito, que tu agenda para con la iglesia bíblica misionera vaya más allá de lo que ellos mismos piensan. Amén. Amén. Mire, en el flyer que ustedes tienen, en la promoción que tienen del 80 aniversario, dice un legado para futuras generaciones. Pero creo que no solamente son las futuras generaciones, sino para las generaciones presentes también. Un legado para las futuras generaciones. Quiere decir que hay continuidad. ¿Verdad que sí? Estamos pensando en eso. Los que tenemos más juventud acumulada, porque usted sabe que tenemos juventud, solo que acumulada, le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho y que hasta aquí nos ha sostenido. ¿Cuánto creen eso? Pero no nos quedamos solo en eso. Sabemos que lo que Dios ha hecho ha sido bueno, pero lo que hará ha sido más bueno todavía. Pero eso en gran medida es posible por tu obediencia y la mía. Porque Dios le plugo usarnos a nosotros para cumplir sus sueños, su propósito, su voluntad. Y qué bueno que somos iglesia, que hemos recibido el reino de Dios en nuestra vida, como hemos cantado en esta mañana. Así que yo les felicito por su 80 aniversario. Disfruten esa fiesta, que me imagino que será una fiesta inmensa en ese lugar donde van a estar. Yo justo ese fin de semana ya voy a estar de regreso a la República Dominicana, pero estaré orando para que Dios haga, para que Dios los sacuda y haga algo poderoso para gloria de su nombre, porque se trata de Él. El protagonista de esta historia se llama Jesucristo, y damos gracias al Señor por eso. Mi más sincera felicitación por esta celebración, y confío en el Señor que tengamos muy buenas noticias de lo nuevo que Dios va a estar haciendo con ustedes. Por otro lado, también les felicito por esta nueva iniciativa de la hermana Diana con el equipo de misiones que se está reorganizando, estructurando, porque eso permite que podamos llegar mucho más de lo que normalmente estamos haciendo. Y más que un equipo de misiones, les animo a que sea un equipo coordinador de misiones, porque resulta que lo que la tarea de ellos representa, o de ellos representa, es coordinar cómo la iglesia en pleno se involucra en la misión de Dios. La misión no es solamente para ellos, es para todo el que recibe y sirve al Señor. Así que todos somos parte. Los que han estado en algunas de las presentaciones saben que nuestro lema es que ocupes tu lugar en la misión de Dios. Hay lugar para todos. Agradezco también el apoyo que le han estado brindando a nuestra hermana Yasmín, no solamente en el tiempo que estuvo en Guinea, sino aún ahora. Su tarea es la de continuar su llamado misionero como movilizadora de la iglesia. Mire, algo que aprendí, me costó mucho, porque uno tiene la tradición de que el misionero es el que está por allá. Y recuerdo que cuando regresaba de Perú, iba de visita a Puerto Rico, la gente te saludaba: ¡qué bueno que estás aquí! ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo te vas? Inmediatamente. O sea, te reciben y te botan. Pero algo peculiar es que cuando uno regresa, entonces ya deja de ser misionero. Ya no es misionero porque no está al lado de allá. Y en el camino pude aprender que la misión de Dios es holística, desde nuestra Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y algo que nos permitió Dios desarrollar es precisamente que la tarea en Perú se terminó.
más temprano de lo que yo esperaba, porque ciertamente cuando regresé en el año 86, estuve desde el año 83, estuve de visita en Puerto Rico, regresé en el 86 pensando que estaría como 5 años sin volver a Puerto Rico. Yo quería estar envuelta en el trabajo, involucrada en la tarea misionera, ya no quería mirar para Puerto Rico, que la gente lo coge todo con su santa calma, deciden si van a la iglesia, si no van a la iglesia. Usted sabe, cuando nos acomodamos, somos muy espléndidos. Y uno quería estar envuelto en la tarea. Yo iba con una agenda de 5 años sin regresar a Puerto Rico. Antes del año Dios me dijo, no te regresas permanentemente. Mire, eso me filtró. Yo tenía una agenda y el Señor me la cortó de raíz. Recuerdo que me enojé con el Señor del 19 de agosto al 12 de septiembre. Porque yo dije, en algún momento Dios me tendrá que explicar qué es lo que está pasando aquí. No puedo creerlo. Dio tanto trabajo que yo llegara al Perú y ahora resulta que me está mirando para atrás. Dios tenía una agenda mayor. Dios me dijo, tú sola puedes hacer mucho. Con 10 puedes hacer más. Yo necesito que tú le enseñes a otros. Ese aspecto de ser misionera movilizadora no estaba en la jerga evangélica, en la jerga misionera. Eso no se entendía, eso no se conocía. ¿Qué es eso? Pero ciertamente, sola pude levantar la obra del Buen Samaritano de las Asambleas de Dios allí en el sur del Perú, en Arequipa. Soy ministro de las Asambleas de Dios. Pero al regresar, Dios me llamó a trabajar con la iglesia, no solo con mi iglesia, sino con la iglesia del Señor. Que la iglesia del Señor tiene muchas familias, muchos apellidos, pero Jesús sigue siendo central en nuestra vida. Amén. Y empezamos a promover misiones y empezamos a impulsar a otros en viajes cortos. Creo que el tercer viaje fue el que hicimos acá, en el año 89. Y exponer la gente a tener experiencias misioneras, darse cuenta lo mucho que puede hacer con lo poco que tengas. Lo que necesitas es que eso que tienes lo pongas a la disposición del Señor, y eso es suficiente. Dios se encarga de multiplicarlo. En el año 92 empezó a salir gente, no para un corto plazo de 10 o 12 días, empezó a salir gente para quedarse en el campo. Y entonces Dios nos llevó al ser una agencia movilizadora, que se llamaba Ministerio El Shaddai inicialmente, a convertirse en una asociación misionera interdenominacional, y el nombre seguía siendo El Shaddai, porque todo era posible, porque Él es el Todopoderoso y Él es el que lo hace posible. Y nos convertimos en una agencia de envío para colaborar con la iglesia en el envío de misioneros. En estos últimos 35 años nos ha permitido mover, inspirar iglesias, mover obreros, más de 25 o 30 obreros que están sirviendo en el campo. Algunos todavía permanecen en el campo, como las muchachas que están en España, la líder que está en Argentina. Y ver iglesias, aún iglesias pequeñas, me inspira y me impacta el testimonio de una iglesia, de la iglesia Elohim, que son apenas unas 30 personas, pero supieron tener una misionera precisamente en Guinea Ecuatorial, colaboradora junto con Yasmín, por 8 años sirviendo en el campo. Hay otra iglesia pequeña en el área de Carolina que hace 1 año y tanto envió una misionera al norte de África, porque empezaron a caminar, a aprender, a conocer, a involucrarse y a comprometerse y a expandirse y a extenderse. Ciertamente sola podía hacer mucho, estar allí en Francisco Mostajo, en Arequipa, pero al comenzar a movilizar y enseñar, entonces la cosa se ha multiplicado que ni lo puedo contabilizar. Y en ese proceso Dios nos permitió llegar a WEC para iniciar WEC Latino, para extenderlo, y hoy estamos aquí pudiendo compartir con ustedes de lo que Dios nos ha dado. Pero no solo compartir de lo que Dios nos ha dado, de lo que ustedes están recibiendo para lo que Dios va a hacer con ustedes, para gloria del Señor. Así que gracias por el apoyo que le dan a Yasmín, gracias por el apoyo que le dan a Diana, que es de su casa, que no solamente tiene la oportunidad de trabajar aquí,
sino de extenderse y multiplicarse y seguir aprendiendo para seguir dando. Y a través del ministerio que Diana está desarrollando como coordinadora del equipo local acá en Barranquilla, acá en Colombia, porque ella es nuestra coordinadora, ustedes se están extendiendo y multiplicando también a otras iglesias en Colombia, permitiendo que el propósito de Dios se cumpla, porque el deseo de Dios es que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así es que, iglesia, les felicito por el apoyo, esa palabra de ánimo, esa palabra de aliento, ese apoyo a través de su oración, a través de sus ofrendas, hace posible el trabajo de ellas, pero hace posible que ustedes como iglesia se extiendan y llegar a nivel que ustedes no lo van a poder ni medir, pero no se trata de medir, se trata de obedecer y cumplir ese legado que Dios les ha dado. Yo quiero pedirle que se den un fuerte aplauso, dándole gracias al Señor por lo que han logrado para su gloria al nombre del Señor. Yo como directora de la base latina expreso mi más sincera gratitud, porque si estos líderes, nosotros trabajamos con la iglesia local, y si no tienen el apoyo del pastor y de la iglesia, no camina, no camina. Así es que no es poco lo que usted está haciendo al permitir que Diana y todo y aún el apoyo que le dan a Yasmín y a cualquiera otro que puedan apoyar, no es poca cosa. Hace posible el trabajo del Señor y hace posible que nosotros podamos cumplir también con la misión que Dios nos ha delegado de poder formar equipos en cada país latino para lograr completar la tarea del Señor. Yo quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de Juan, capítulo 4. Voy a leer una porción bíblica y le he titulado este mensaje: Cambia tus lentes por los lentes de Dios. Gracias, hermano mío. Este vaso no se va a caer de ahí. Juan capítulo 4, vamos a leer una porción, vamos a leer apenas 2 versos bíblicos, pero haremos referencia a ese pasaje. Y yo quiero que usted aprenda a ver esto, sea que use o no use espejuelos, cambia tus lentes por los lentes de Dios. Cambia tus lentes por los lentes de Dios. Juan capítulo 4, los versos 34 y 35. Aleluya, santo es el Señor. Buscamos la Biblia electrónica, física. Qué bueno que hoy tenemos la Biblia muy al alcance. Estoy leyendo de la versión Reina Valera. Dice la Escritura: en el nombre del Trino Dios. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Gracias a Dios por esta palabra. Te pedimos que nos hables de manera profunda y contundente a cada uno en particular, a cada familia, a esta congregación, a mi vida, Señor. Dios, queremos oír tu voz y toda la gloria la damos a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Esta escritura pertenece a un pasaje bíblico que por lo regular es muy conocido, la entrevista de Jesús con la mujer samaritana. Y en esta oportunidad Jesús estaba aprovechando una situación para cambiar los lentes, la perspectiva de vida que debían tener sus discípulos. Hoy Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Dios quiere hacer lo mismo.
Tengo un video que les voy a mostrar, pero se los voy a mostrar en un ratito, todavía no. Vamos a ver un poquito de qué es lo que está pasando aquí. La Escritura nos habla de que Jesús estaba en Judea y quería ir para Galilea. Eso significa que del sur iba a subir al norte. Y era bien común que la gente acostumbrara a los judíos, a causa de sus prejuicios, se desviaban y tomaban un camino más largo para no pasar por Samaria. Ellos no querían, a causa de sus prejuicios. Eran familias, los samaritanos son judíos que se mezclaron con los asirios y por eso se hicieron detestables a los judíos. Entonces vivían en un antagonismo increíble. Gente cercana, gente que eran parte de su propia herencia, los echaban totalmente a un lado. Era despreciable. Y precisamente en los primeros versos, en el verso número 4, dice la Escritura que Jesús dijo, le era necesario pasar por Samaria. Así que Jesús está haciendo algo que es totalmente contrario a lo normal, a lo común, a lo corriente, a lo que se acostumbraba. Jesús quería darle a sus discípulos, porque discípulo es uno que aprende de su maestro. Y aprende no solo por la lección enseñada, sino por el modelaje. Por el modelaje. Jesús quería que los discípulos que iban a tener la responsabilidad de dar continuidad a su ministerio tuvieran una perspectiva correcta del mundo y de la vida. Así es que Jesús decidió pasar por Samaria, sentarse allí en el pozo, esperar que ellos fueran al mercado a comprar comida, y en el interín se entrevistó con una mujer de reputación dudosa que apareció por allí, que Jesús sabía que iba a aparecer. Jesús conversa con esta mujer, que usted sabe que se llama la mujer samaritana, y se revela a ella como no se reveló a mucha gente. Jesús no siempre decía que él era el Mesías, pocas veces lo dijo, pero una de esas veces fue con la mujer samaritana. Gente despreciable, mujer que era señalada, era mujer, que era uno de los prejuicios fuertes de la época, pero era señalada por su estilo de vida que algunos pudieran llamar vida alegre. Lo que quiero que podamos ver en esta mañana de forma sencilla es que Dios ve al mundo diferente de como nosotros lo vemos. Dios ve la gente diferente de como nosotros la vemos. Dios ve las circunstancias diferentes de como nosotros la vemos. Porque Dios ve la posibilidad de redención en medio de esa gente que quizás nosotros ni siquiera queremos ver. En este incidente el Señor Jesús se revela a esta mujer que reconocía que estaban esperando al Mesías. Y que cuando Jesús le habla y le dice, dame agua, y ella dice, ¿cómo que tú me vas a pedir agua? Es que tú no sabes con quién estás hablando. Si tú me pidieras, yo te daría agua de vida. Lo que Jesús tiene para la gente es transformación de vida. Pero ellos no se van a enterar si tú y yo no se lo decimos. Así que Jesús establece esta comunicación con esta mujer de manera tal que les revela quién es ella, que es lo que le impacta. Cuando le pregunta por el marido, fíjese que no le lleva la contraria, ni la critica, ni la señala. Afirma lo que ella está diciendo, de una verdad que la hace reconocer su condición. Es verdad, has tenido 5, el que tienes no es tuyo, eso es cierto. Señor, tú eres profeta, hay algo en ti diferente. Pero me impresiona de este pasaje bíblico que eso diferente que ella vio en él, que lo hizo revelarse a ella, porque entonces ella le habla del Mesías que están esperando y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Amado, eso no es cualquier cosa. Nosotros lo leemos y lo vemos tan somero, pero usted se imagina lo que pueda. Piensen ustedes, la persona que está hablando allí con Jesús,
esperándolo por tanto tiempo. Una profecía que uno se acostumbra a que se espera y que no va a pasar. Y de momento te la tropiezas al frente tuyo. Yo estoy segura que el impacto de la palabra de Jesús en ella transformó su vida, transformó su rostro, transformó su ser. Algún impacto poderoso hizo que la llevó a soltar su cantar, que implica soltar su vida pasada, que implica soltar lo que ella era, para irse a proclamar que el Mesías estaba allí. Y tiene que haber habido algo impactante cuando ella va a su comunidad y se pone a hablar del Mesías y la gente le hace caso y decide venir donde él. Pero en ese momento nos dice la Escritura que mientras la mujer se fue, los discípulos llegaron con comida, con una bandeja paisa, aparecieron por allí, para que se dé un buen gustazo colombiano. Y resulta que Jesús aprovecha ese momento para dejarles saber un principio espiritual que debía mantenerse con ellos. Mi comida, o sea, el alimento. Usted sabe que a mediodía, después de una caminata, usted sabe la hambruna que uno tiene. Usted sabe que hay gente que hasta pierde el humor cuando tiene hambre. Se pone cranky. Aquí hay algunos que están diciendo se sienten muy aludidos, ¿verdad que sí? Porque la comida es un elemento fundamental. Usted no lo analiza, usted lo que va a buscar es qué va a comer que le guste. Pero usted no piensa así todo eso. No. La comida es un elemento fundamental. Es un asunto de vida porque usted se tiene que alimentar o no va a durar mucho. Y eso que es tan esencial, que es fundamental, que es cotidiano, algo que tenemos que tomar en cuenta es que la comida es algo cotidiano. Y usted desayunó esta mañana, ¡wow, qué tremendo! Pero ahorita a mediodía, el desayuno ya se le fue a los pies. ¿Verdad que sí? Y ahorita a mediodía puede darse un buen banquetazo, y como a las 6 o 7 de la tarde o a las 8, el banquetazo como que pasó a la historia, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que Jesús está usando? Algo común, cotidiano, que te apela a lo que tú eres como persona. Jesús usa eso con los discípulos para decirle, eso que es esencial, eso que es vital, eso es que no lo puedo negociar, eso que es cotidiano, para mí es hacer la voluntad del que me envió. Y no solo hacerlo, terminar la obra. Terminarla. No lo puedo dejar a mitad. No me puedo conformar con que hice algo. No, tengo que terminarla. Amados, ¿qué significa eso para nosotros hoy? Es tan esencial el hacer la voluntad de Dios como lo es la comida para nosotros. Es tan cotidiano el hacer la voluntad de Dios y terminar su obra como lo es el comer todos los días. ¿Verdad que vale la pena reflexionar? Vale la pena analizarlo. Yo me he confrontado con esta palabra. De verdad que mi comida, que mi alimento, que mi anhelo, que es inherente en mí, es cumplir con la voluntad de Dios al precio que sea, no importa lo que me cueste, con tal de honrar al que me llamó, aquel que pagó su vida por mí en la cruz del Calvario, aquel que me salvó, que me rescató, que me transformó y me hizo su hijo, su hija, y me hizo agente de bendición y de transformación. El apóstol Pedro lo expresa como que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuántos son parte de ese grupo? Amén. Aleluya. Y nos gozamos y nos deleitamos en ello. Pero el verso siguiente dice, para que anunciemos, para que proclamemos, para que podamos promulgar a aquel que nos sacó de las tinieblas, de la oscuridad, de la perdición, del miedo, del temor. Nos sacó de las tinieblas a la luz.
Nos sacó de la potestad de Satanás a Dios, a su luz admirable. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Jesús estaba queriendo que sus discípulos tuvieran una óptica diferente, distinta. Así que le habla de que hacer la voluntad de Dios es esencial, pero luego dice algo muy interesante. Ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. Era gente que sigaba trigo y todo lo demás. Así que conocían el tiempo, los climas, la temporada. Hay que esperar, falta. Y Jesús les dice, no falta. Levanten sus ojos y miren a los campos. ¿De qué campos estaba hablando el Señor? ¿De qué territorios estaba hablando el Señor? Estaba hablando de vidas, ¿verdad que sí? Allí no estaba hablando de trigo. Allí no estaba hablando de la plantación física. Allí estaba hablando de que hay vidas que rescatar. Y lo asemeja con algo muy interesante. Está diciendo, los campos están blancos para la cosecha. Están listos para cosechar, para recoger. ¿Qué pasa si no lo recogemos? ¿Qué sucede si no lo recogemos? Se pierde. Imagínense todo un sembrado de la fruta que ustedes hacen acá, de lo que se cosecha. ¿Y qué cosas se cosechan aquí que son muy valiosas para ustedes? Mango. Mango, qué rico los mangos. Papaya. Estamos en la época de Naranjas. Aguacate, riquísimo, ya lo tengo. Maíz, mandarina. ¿Cómo es? Guayaba. Tamarindo. La ciruela que está en ciruela. Ay, la ciruela, que aquí conocí una ciruela diferente. Piense por un momento en un plantío de todo eso que a usted le gusta. Que los obreros que le tocaba recogerlo, no lo recogieron. Y se echó a vender. Y hay escasez porque sencillamente no lo recogieron. Eso le da alegría. Da dolor, ¿verdad que sí? Da pesar. Y eso no pasaría con cosas tan vulnerables como es la comida, la fruta, lo que acabamos de mencionar. ¿Qué pasa si esa cosecha de la que Jesús está hablando no se recoge? Estamos hablando de vidas. ¿Qué tal si esa vida es tu comunidad? Es tu familia. Es otra contar, ¿verdad que sí? Jesús estaba invitando a sus discípulos a alzar sus ojos y mirar más allá del trigo y de la cebada. Mirar vidas que Él quiere rescatar. ¿Cómo eso aplica hoy a nosotros? ¿Cuál es el mundo que Dios nos está permitiendo ver hoy? ¿Y cómo debemos verlo? Yo quiero que usted vea este video, que nos da una muestra de dónde estamos, porque Jesús dijo que no solamente era hacer la voluntad del Padre, sino terminar la obra. Así que yo quiero que le echemos un vistazo a dónde estamos después de 2000 años de evangelio y qué nos falta por hacer para terminar la obra. Fíjese en este video. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la Gran Comisión? Jesús dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Piénsalo primero un poco. Discípulos, bautizados y enseñados a seguir a Jesús en toda su palabra. Ahora piensa en lo segundo, a todas las naciones. Naciones es la palabra etnos. En realidad esto quiere decir todos los grupos étnicos. Para que tengamos una idea clara, ¿sabes cuántas naciones hay en el mundo? Aproximadamente 200. Pero ¿sabes cuántos grupos étnicos existen en el mundo? Aproximadamente 16,000. En base a esto, la Gran Comisión es más grande de lo que pensamos.
Un grupo étnico es un grupo de personas que comparten todas o algunas de las siguientes características: lengua, raza, cultura, religión, economía, territorio. Lo que debe preocuparnos es que de los 16.000 grupos étnicos en el mundo, aún quedan 6.000 grupos étnicos sin ser alcanzados. Esto es un tercio de la población mundial, más de 2 billones de personas. Más preocupante es saber que se calcula que solo 1 de cada 10 misioneros trabaja entre los no alcanzados. Cuando hablamos que son no alcanzados, nos referimos no solo al hecho de que no han escuchado el Evangelio, sino que no tienen la posibilidad de escucharlo, sin cristianos entre ellos, sin iglesias y en la mayoría de los casos sin Biblias. Por ejemplo, pensemos en los 2 países más poblados del mundo. China, con aproximadamente 1.300 millones de habitantes, tiene más de 500 grupos étnicos y el 80% se consideran no alcanzados. India, con aproximadamente 1.200 millones de habitantes, siendo el país más multiétnico, tiene 2.500 grupos étnicos aproximadamente, y el 90% se consideran no alcanzados. En todo Asia se calcula que hay más de 3.000 etnias no alcanzadas. ¿Puedes imaginarlo? ¿Cuántos millones y millones de personas no han escuchado el Evangelio? ¿Cuánta falta hacen misioneros al estilo de Pablo, que se propongan a ir donde Cristo no ha sido anunciado? ¿Cuánta falta hace que oremos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies? ¿Y cuánta falta hacen iglesias dispuestas a sacrificar a sus mejores hombres y sus más preciados recursos? Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué has hecho para alcanzar a los no alcanzados? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has ofrendado? ¿Estarías dispuesto a ir? Como dijo en una ocasión William Carey, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas por Dios. Emprende grandes cosas para Dios, espera grandes cosas de Dios. ¿Cómo estamos viendo el mundo de hoy? Yo te invito a cambiar tus lentes por los lentes de Dios. ¿Qué tal si se lo dices al que está a tu lado? Cambia tus lentes por los lentes de Dios. Cambia tus lentes por los lentes de Dios. Cuando Jesús le decía a sus discípulos, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque están blancos para la siega, a ellos les tomó un tiempo poder entenderlo, pero lo entendieron y extendieron el Evangelio. Aunque al principio que se regaron les dio dificultad salir de su etnocentrismo, la Escritura nos enseña en el capítulo 11 del libro de Hechos, nos está diciendo que los que fueron esparcidos por causa de la persecución, porque no se movieron de Jerusalén hasta que no empezó la persecución, hermano. Es increíble que aunque tenían el poder del Espíritu Santo y estaban viendo milagros y cosas tremendas que Dios estaba haciendo, todo el mundo se había quedado en Jerusalén y en la periferia, porque esa es la tendencia natural. Y a causa de la persecución que hubo por causa de Esteban, empezaron a ser regados por Judea y Samaria. Pero dice el verso 19 de ese capítulo 11 que no le hablaban la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Esa tendencia de quedarnos entre nosotros. Eso era el paradigma que Jesús quería romper en sus discípulos cuando el incidente de la mujer samaritana. La mujer samaritana era alguien que ellos bajo ningún concepto le darían un lugar. Pero Jesús, el Mesías, el Rey, le dio un lugar de primacía y quería que ellos lo aprendieran. Les tomó tiempo. La Biblia dice en ese capítulo 11 del libro de Hechos que no solamente que hubieron unos varones de Chipre y de Cirene, gloria a Dios por los que tienen la valentía de ir más allá de la costumbre, de ir más allá de la cultura. Dice el verso bíblico que hubo unos de Chipre y de Cirene que le hablaron también a los griegos.
No es que no le hablaron a los judeos, claro que hay que hablarle a tu gente, pero también a los otros que no son como tú, también a los otros que uno ve, que mucha gente ve de reojo. No, Dios no los ve de reojo, Dios lo ve como vidas que necesitan salvación y redención. Qué tremendo que Dios vio a Pablo, a Saulo de Tarso, con una mirada de redención. Aquel que estaba persiguiendo la iglesia, aquel que estaba trayendo, aquel que estaba trayendo dificultades. Dios se le ocurre atajarlo en el camino y hacer posible que él pudiera conocer al Jesús que él necesitaba conocer. La Escritura nos enseña que necesitamos levantar nuestros ojos para mirar más allá. Cuando usted mira para abajo, ¿qué usted ve? Te ves a ti mismo nada más. Mirando para abajo te ves a ti mismo nada más. Y parece tonto, ¿verdad? Mirar para abajo, no voy a mirar para abajo. Pero espiritualmente tendemos mucho a mirar solo para abajo, a mirar mi situación, mi necesidad, lo que tengo alrededor. Y Jesús me invita a levantar los ojos y mirar los campos, mirar más allá. Eso que usted acaba de ver ahí es parte de lo que Dios quiere que nosotros miremos. Todavía hoy hay 6.000 grupos étnicos no alcanzados. ¿Quién los va a alcanzar? Alguien los alcanzará. ¿Qué tal si ese alguien, si de ese alguien y de esos algunos hay unos cuantos aquí? ¿Qué tal si de esos que Dios quiere salvar, de esos grupos étnicos que viven en oscuridad, habemos gente que le hemos creído a Dios y decidimos aprender y conocer cómo hacerlo para lograr cambiar esa realidad? ¿Qué tal si yo empiezo a usar mis dones, mis talentos, mis recursos para traer cambios en ese contexto, como hubo en una ocasión gente que cruzó fronteras, cruzó los mares y llegaron hasta aquí y empezaron a establecer el evangelio aquí? Y hoy estamos celebrando 80 años, no empezaron ayer, pero hubo un comienzo en el 1943. Alguien tuvo que tener la valentía de alzar sus ojos y mirar los campos y ver este territorio y ver las almas y ver las vidas y ver el potencial y tomar los riesgos y tener que enfrentar enfermedades y tener que enfrentar vicisitudes, pero hacer posible que el evangelio llegara, se sembrara, se arraigara para que de aquí se extendiera hasta los confines de la tierra. Usted está viviendo la bendición de que otros obedecieron este llamado. Ayer hacía referencia a que en estos días leía que en el 1917 se declaró América Latina como campo de misión, como campo que necesitaba obreros. Y hubo un buen movimiento de obreros que se diseminó por toda América Latina. Pero en el año 1987, entre 3.000 delegados, y creo que su pastor estaba ahí, ¿verdad que sí? ¡Qué tremendo! Yo no pude estar ahí, yo estaba regresando a Puerto Rico. Pero qué tremendo, él fue testigo, él fue parte de ese grupo que decía que América Latina no es campo de misión, ya no es campo de misión, es una fuerza misionera. De aquí Dios levantará obreros para transformar naciones. Y en ese proceso, para este tiempo, se habla de 25.000 misioneros latinos alrededor del mundo. ¿Usted no cree que eso es una bendición? Pero hay que estar dispuesto a alzar los ojos y mirar los campos. Y entonces accionar para recoger esa cosecha. ¿Qué implica recoger esa cosecha en el tiempo de hoy? ¿Qué implica trabajar con esa estadística en el tiempo de hoy? ¿Qué implica para ti y para mí? Que quizás no nos vemos identificados con la obra misionera, que yo entiendo, yo no tengo un llamado a irme para ningún lado. La realidad es que la mayoría de la gente no se va a ir para ningún lado, se va a quedar en su comunidad. Pero no te tienes que limitar a tu contexto y a tu comunidad. En el año 2010 escribí un libro que titula ¿Cómo ir sin salir? Porque la mayor parte de la gente no se identifica con misiones porque no se ve saliendo. Y aunque no salgas de tu nación, tienes muchísimas maneras de ser parte de la misión. Especialmente esta iglesia del siglo XXI.
Dios nos invita a cambiar nuestros lentes, la forma de ver el mundo, la forma de ver lo que está sucediendo. Dios nos invita a que tengamos la misma pasión que Jesús le mostraba a sus discípulos al decirle: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. ¿Qué representa recoger la cosecha en el contexto de hoy? Vamos a traer esa realidad que Jesús le hablaba a sus discípulos a nuestro contexto del 4 de marzo, 5 de marzo de 2023. Aleluya. Ya estamos en el 23. Mire, amado, implica que comencemos o desarrollemos un proceso intencional para lograr completar la tarea. Una manera de hacerlo intencional es esto que usted acaba de hacer, nombrando un equipo de misiones. Eso es una manera de hacerlo intencional. Y como decía el pastor, de poder involucrarnos y desarrollar mucho más allá de lo que hemos logrado. Porque damos gracias a Dios por lo que hemos logrado, pero no nos vamos a acomodar. No nos vamos a acomodar. Implica involucrar a la iglesia dando prioridad a lo que para el Señor es prioridad. Nosotros sabemos que con las señales que están habiendo, los terremotos, la forma, el cambio climático, las guerras, tanto que está pasando, nos deja saber que la venida del Señor está cerca. Pero esos son señales. Lo que determina la venida del Señor es el quehacer de la iglesia. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Eso no es quizás, probablemente. Jesús dijo que se haría para testimonio a todas las naciones. Y eso es lo que determina el fin. Cuando lo completemos, solo Dios sabe, porque solo Él puede ver este globo, no solamente en términos de colores y mapas, sino de vidas y gente. Pero una de las cosas que Dios nos ha dado es que el fundamento para lograr completar la tarea es la oración. El Señor dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros. No se puede recoger la cosecha si no envías obreros. Hacía referencia a Romanos capítulo 10, el video que veíamos, porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Para que se complete esta tarea, tiene que haber gente dispuesta a enviar a aquellos que están respondiendo al llamado transcultural. No todos son misioneros transculturales, pero todos somos responsables de la evangelización mundial. Para lograr que esta tarea se complete, tienen que haber obreros que se levanten, pero tiene que haber mucha gente para hacer posible el envío de esos obreros. Y algo que quiero que usted se grabe es que enviarlos no es dejarlos ir, no es darle permiso para que se vayan. Enviarlos es ir con ellos. Es ir con ellos. Ir a través de la oración, ir a través de su apoyo económico responsable, ir a través del apoyo y el acompañamiento, ir a través del cuidado, como hemos estado enseñando en estos días. Entre otras cosas, nosotros hacemos posible la tarea fundamentándonos en la oración, pero también conociendo dónde Dios nos está abriendo puertas de oportunidades, equipando obreros para que puedan hacer una buena tarea. La tarea que falta no es la más fácil. Usted vio esos lugares donde están, ¿verdad? Usted vio esos lugares que son muy distintos de nosotros. Y necesitamos equipar obreros, capacitarlos, darle experiencia para lograr hacer una tarea efectiva. Los otros días le hablaba a los hermanos que una de las muchachas que es odontóloga allá en República Dominicana tomó de su tiempo de vacaciones de su profesión para irse a servir por casi un mes entre los PAME en el norte de México. Hubo otra que acostumbra, es maestra de lenguaje de señas y trabaja con la comunidad sorda, que es una de las comunidades menos alcanzadas en nuestros países. Tomó un tiempo y se fue a trabajar entre los otomíes sordos en México. De la capacidad que tienes acá, de los talentos, de los dones que tienes acá, también los puedes compartir allá. Tengo una amiga que fue a un viaje misionero a España y ella es contadora y ella decía: no, en España no hay necesidad, porque a veces asumimos que la necesidad es pobreza. La necesidad es disponibilidad del evangelio. Esa es la verdadera necesidad, que el evangelio esté disponible para ellos.
Esta chica que pensó que no era campo misionero ir a España, en el año 92 recibió un llamado de Dios y en el año 93 se fue para servir por un año. Todavía está en España, sirviendo. Y donde Dios la ubicó desde el año 2000, luego de estar plantando iglesia, ayudando en la plantación de iglesias en Sevilla, se fue a Córdoba a ser parte del equipo de la universidad evangélica que tiene las Asambleas de Dios allá en Córdoba, sirviendo con sus dones de administración, preparando obreros y líderes, capacitándolos para poderlos enviar a las naciones. Dios usa tus talentos y tus dones, solo resta que estés dispuesto a hacerlo. Pero ese trabajo es posible si hay quien le envíe, dice la Escritura. Una de las cosas que nosotros podemos hacer en este tiempo es aprovechar las oportunidades de trabajar en conjunto como iglesia denominacional y como iglesia en el país. Unir nuestros esfuerzos con hermanos de las Asambleas de Dios, con hermanos de la iglesia pentecostal, con hermanos de la iglesia presbiteriana, que ayer Yasmín y otra de nuestras hermanas, otra hermana conocida aquí, estaban compartiendo y hay una gran receptividad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos? ¿Cómo ustedes nos pueden ayudar? Qué tremendo es poder unir esfuerzos y trabajar en red para hacer posible la tarea. Estas iglesias que yo les hablaba, que son iglesias pequeñas, que han enviado obreros a África, lo han hecho posible porque se han unido a otras iglesias. Otros están colaborando. Trabajamos en conjunto para hacer la tarea. Otra de las cosas que Dios nos permite es poder trabajar en compañerismo con agencias que están ayudándonos en la tarea. Esta gráfica que usted ve aquí muestra una de las formas como WEC Latino está uniendo esfuerzos con la Iglesia Bíblica Misionera. Interesante es que nosotros empezamos desde un contacto, una visita, elementos de capacitación en el paso 2, elementos de experiencia práctica en el paso 3, preparación de obreros, porque cuando usted habla de misiones y ora por misiones, definitivamente van a haber obreros que van a estar dispuestos a responder. Entonces, ¿cómo los preparamos? Vamos a ocupar la agencia que nos ayude en eso. Y preparación de obreros 2 habla de una experiencia práctica, transcultural en el campo. Sucede el envío de obreros en el paso 6 y cuando salen al campo seguimos acompañándolos y cuidándolos, porque esto es una tarea de antes, durante y después. ¿Y qué sucede cuando terminan la tarea? Al regresar, representamos y somos una plataforma para continuar multiplicándose en otros. Así que se convierte en un ciclo que entonces está ministrando en iglesia, equipando gente, dándole experiencia práctica, capacitando obreros para que esto se concluya. Qué tremendo que Dios nos da esta oportunidad. Amados, en el año 83, cuando a mí me tocó responder al llamado de Dios, no existía esto que hoy nosotros podemos ofrecer. Lo único que consistía de misiones eran misioneros que venían y te testificaban de su experiencia. Y por lo regular eran experiencias espeluznantes que uno no le animaba a hacerse misionero, ¿verdad que no? No te inspiraba para nada. Cuando Dios me llamó a servir en el Perú, que lo que Dios usó fue los anuncios de la iglesia, usted sabe, la parte más espiritual del culto. El pastor anunció que venía un pastor peruano a predicar y Dios me habló y me dijo, ¿te gustaría ir al Perú? Obviamente en ese momento yo dije, a mí no se me ha perdido nada en Perú, porque no lo podía entender, no podía pensar que Dios usara los anuncios de la iglesia para hablarme, para ser un llamado misionero, que hacía 3 años Dios me había hablado que sería misionero. Pero como Dios es insistente, persistente y consistente, el Perú no se salió de mi cabeza. Así que 6 meses después yo estaba llegando a Lima y un tiempo después a Arequipa, que era la ciudad de donde era aquel pastor. Dios me había hablado en un momento dado y me dijo, hay un lugar que te está esperando. Y descubrí cuando llegué a Arequipa, la ciudad de Francisco Mostajo, donde estuve levantando una iglesia, que hacía 3 años que habían 3 hermanas que todos los viernes se reunían a orar para que Dios enviara un obrero para levantar la iglesia. Yo no lo conocía, pero el Dios del cielo lo conocía. Ahora pude salir porque la iglesia me apoyó
No tenía conocimiento ninguno de lo que era servir en el campo transcultural. Cometí muchísimos errores que luego he podido corregir en la medida que he podido aprender. Y me di cuenta que este trabajo hay que hacerlo en equipo y con capacitación. Qué bueno que hoy hay agencias, que hay organizaciones para poder preparar a nuestra gente y poder hacer más con menos esfuerzo en menos tiempo. Si nos ponemos los lentes de Dios para el mundo de hoy, siglo XXI, para aquel momento no existía el WhatsApp, no existía el email, las cartas se tardaban más de 2 semanas, si no había huelga de correo, no había comunicación. Cuando llamaba a mi casa no llegaron las tarifas del teléfono, pero cuando llegaron las tarifas fueron $2,000 lo que tuvieron que pagar en el teléfono. Y uno necesita conectarse y comunicarse. Así que se acabó la comunicación. Era un tiempo difícil, pero fue posible porque Dios estaba allí. Porque este trabajo de recoger la cosecha no es nuestro, es de nosotros, Dios y nosotros. ¿Estaremos nosotros dispuestos a responderle a Dios en este tiempo que tenemos muchas más facilidades, que nos podemos comunicar con muchísima facilidad, que yo puedo estar con ustedes nuevamente vía virtual y compartir algún taller, algún seminario, colaborar con el pastor, colaborar con el equipo de misiones, colaborar con lo que Dios está haciendo con la iglesia bíblica misionera, porque hoy día no hay distancias? Somos responsables de responderle al Señor. Pero el Señor nos invita a alzar nuestros ojos y mirar los campos. ¿Quién va a alzar los ojos? ¿Quién va a mirar los campos como Dios los ve? Ver las oportunidades que Dios está abriendo en el mundo asiático ante tanta situación que se está dando. Ver las oportunidades que Dios está dando en nuestras comunidades, trayendo tantos del lado de allá hacia el lado de acá. Ver las oportunidades que Dios nos está dando en nuestra misma comunidad. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y complete su obra. Lo puedo hacer si veo el mundo a mi alrededor con los lentes de Dios. Verlo con los lentes de Dios es ver las oportunidades que Dios me está dando. Ver con los lentes de Dios es ver cómo yo puedo ser de bendición al que está a mi lado. Testificarle, invitarle, dejarle saber que Jesús le ama, que pagó el precio por su pecado y que a través del arrepentimiento tiene perdón y salvación y vida eterna. A Él le toca responder. Tú y yo somos parte de la misión de Dios para este tiempo. ¿Cuántos están dispuestos a decirle que sí al Señor? Que no nos acomodemos demasiado. Aprovechemos estos 80 años para dar gracias a Dios y comprometernos a una mayor tarea. Yo creo que Dios tiene algo muy poderoso con ustedes como iglesia. Y nosotros, como representantes de la agencia, estamos de la mano para acompañarles. Todavía la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Cuántos obreros Dios va a levantar en la IBM? En los próximos 5 años, ¿cuántos obreros se podrán levantar? ¿Cuántos obreros podemos tener preparados, equipados, que podamos enviar responsablemente? Eso sería una gran meta, ¿verdad que sí, pastor? Poder mirar los campos y estar dispuestos a decir, sí, Señor, yo quiero cosechar ese fruto. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta hora? ¿Qué tal si nos ponemos los lentes de Dios, alzamos nuestros ojos para mirar los campos y verlos como Dios los ve? Verlos de la manera que Él los ve. Yo quiero invitarles a poner su vida en las manos del Señor. Lo único que necesitas es estar dispuestos. Y en esta hora yo quisiera invitarles. Quisiera hacer una invitación a disponer su vida y su corazón, su vida cotidiana, a ser agente de bendición. ¿Qué vida puedes tocar? ¿Qué vida puede ser transformada por el Señor? Porque tú le estás dando testimonio de Jesús. Aquí a nuestro alrededor constantemente nos estamos encontrando con gente que necesita la paz de Dios. Que tu vida sea agente de bendición. Que tú le puedas decir al Señor,
yo quiero hacer tu voluntad. Úsame, dame oportunidades para lograrlo. Pero en esta mañana me gustaría hacer una oración, además de hacer una oración por la congregación, porque yo estoy segura que todos aquí quieren ponerse a las manos de Dios. ¿Cuántos aquí quieren ponerse en las manos del Señor? Que Dios use nuestra vida. Yo quisiera hacer una invitación, un desafío mayor. Yo quisiera saber si aquí hubiera gente que no solamente se pone en las manos de Dios para lo cotidiano, sino que quisiera saber que aquí en la iglesia, si hubiera alguien que dice, Señor, yo quiero que tú me uses en las naciones, yo quiero poner mi vida, quiero prepararme, yo no sé cómo hacer, pero sé dónde buscar la información para saber qué hacer. Yo pongo mi vida en las manos tuyas para que me uses en las naciones. Quizás haya alguien que se pone en las manos del Señor para responder a un llamado como Isaías cuando escuchó: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías dijo: heme aquí. ¿Habrá alguien aquí que dice: heme aquí, Señor? Quiero que uses mi vida para servirte en las naciones. Me pongo a tu disposición. ¿Habrá alguna persona que se quiere acercar al altar para que oremos precisamente por ese propósito? De esa primera cosecha de los nuevos obreros que Dios va a estar levantando en la IBM. ¿Habrá alguno aquí que le responde al Señor? Que dice: Señor, usa mi vida en las naciones. Señor, yo quiero ser instrumento tuyo. ¿Habrá alguno? Si hay alguno, siéntase en la libertad de acercarse al altar. Yo simplemente voy a orar, pero Dios va a tomar nota de tu disposición. En una ocasión estuve viendo un drama. En la universidad todavía era estudiante y a través de ese drama se ilustraba la necesidad mundial. Y cuando hicieron el llamado entendí que Dios me estaba llamando a ser misionera. Pasé al altar pensando que algún día saldría de mi iglesia y levantaría una obra en Naranjito, que es el pueblo siguiente, como a media hora de donde yo vivía. Mi visión era esa en el inicio, la de Dios era otra. Pero mi disposición siempre fue la misma: hacer la voluntad del Señor. Así que la invitación está abierta. Mantenga su corazón alineado a hacer la voluntad de Dios. Que su comida sea hacer su voluntad y que complete su obra. Quiero que oremos al Señor en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por tu palabra, por tu bendición, por tu presencia. Gracias. Gracias, Dios, por el privilegio que nos das de ser parte de tu plan para este tiempo. Señor, aquí tienes una iglesia dispuesta, una iglesia que está aprendiendo a usar los lentes nuevos, a acostumbrarse a esos lentes, a empezar a ver el mundo como tú lo ves, a empezar a ver oportunidades donde antes no la veía, y a poder esforzarse y apoyar a aquellos que tú estás usando y usarás en las naciones. Desde la movilización a nivel local hasta la extensión del Evangelio a nivel global. Esta iglesia se extiende en obediencia a tu llamado, porque ciertamente nuestra comida es hacer tu voluntad, pero terminar tu obra, Dios. Somos la continuidad de tu ministerio. Queremos cumplir la tarea. Gracias te damos, Dios, porque nos das el privilegio de ser parte de tu obra para este tiempo. Ayúdanos a obedecer. Yo estoy segura que aquí hay gente que tú quieres usar en las naciones, que quizás hoy no lo puede ver con claridad, pero tú has tocado sus corazones. Te pido que sigas trabajando en ellos. De manera especial te pido por el pastor, por la familia pastoral, por el equipo pastoral, para que sigas ampliando su visión, que entren a dimensiones nuevas en el desarrollo pastoral con visión global, que puedan aprender cosas nuevas, extenderse, que no hay límite. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Padre, por lo que harás. Y yo te pido por la pastoral de la IBM. Señor, gracias
porque tú has estado abriendo sus ojos y has inquietado sus corazones. Yo te pido por ese fruto que tú vas a levantar en esta iglesia, para gloria de tu nombre, que tu propósito se cumpla y que se haga tu voluntad. Los bendecimos con toda bendición espiritual. Y gracias, Señor, porque podemos ser parte de lo que tú estás haciendo en la Iglesia Bíblica Misionera aquí en Colombia. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, honra y honor. Amén y amén. Dios les bendiga, amados, Dios les guarde. Gracias por esta oportunidad. Les bendecimos. Gracias, pastor. Y esto, Vamos a terminar cantando Alza tus ojos. amén. Porque creo que es oportuno por lo que Dios nos ha dicho en esta mañana. Bueno, te cantó la batería. Déjame ver. ¿Quieres quitarme algo? Sí, quitamos el, para que se vea. Muy bien, hay información que tiene ya.